Te doy gracias. Father, I thank you. Te doy honra y te doy gloria. I give you honor and I give you glory. Padre, agradezco tu bendición sobre mi vida. Father, I thank the blessing upon my life. Unge mis labios Anoint my lips para yo hablar tu palabra. so I can speak your word. Que mis labios sean canal de bendición para tu pueblo. That my lips will be a channel of blessing for your people. Que mis labios publiquen, Señor, tu alabanza. That my lips will say of your worship, Que praise. mis labios hablen verdades, Señor, siempre. That my lips will always speak the truth. Que mis labios hablen tu palabra. That my lips will speak your word. Tu palabra es verdad Your word is truth y no cambia. and it does not change. Me pongo en tus manos, I Señor. place myself in your hands, Lord. Toma el control Take control de este momento. of this time En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Marcos 4:23. Mark 4:23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. If anyone has ears to hear, let him hear. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. If anyone has ears to hear, let him hear. Ya que estamos en una nueva temporada, Now that we are in a new season, en un nuevo comienzo, in a new beginning, y el Señor nos ha venido hablando de oídos para oír, and the Lord has been talking about having ears to hear, es muy importante el oír lo que Dios nos está diciendo. it is very important to hear what God is telling us. De otra manera, no lo podríamos captar. In other ways, we wouldn't be able to catch it or Comprender. to comprehend it. En esta frase, si alguno tiene oídos para oír, oiga. In this phrase, if anyone has ears to hear, let him hear. Esta frase se habla 6 veces en los evangelios. It is spoken 6 times in the gospel. Se habla 3 en el evangelio de Mateo, 3 times in the book of Matthew, 1 en el evangelio de Lucas, 1 in Luke, 1 en el evangelio de Marcos 1 in Mark, y 2 en el evangelio de Lucas. and 2 in the gospel of Luke. Por lo tanto, es tan importante esta palabra que aún yo no la había entendido. Therefore, this word is very important. Even myself, I had not understand Es it. decir, de otra manera, es poner atención In other ways, is to pay attention que esta frase solamente Jesucristo la ha hablado en estos evangelios. that Jesus Christ has only talked about in these gospels. Es hablar, es pongan atención Is to pay attention porque les voy a hablar. because I'm going to speak to you. Es una frase tan importante, por eso Jesucristo la enfatizó 6 veces en los evangelios. It is a phrase very important. That's why God emphasized it 3 times or 6 times. Esta parte no tiene optativa, o sea, no hay opción. This part, it doesn't have an option. Tenemos que oír la voz del Señor. We have to hear the voice of the Lord. Jesús lo que hace es quiere llamar nuestra atención. What Jesus wants to do, he wants to catch our attention. ¿Para qué? Él quiere atraernos a que estemos atentos a lo que Él nos va a hablar. He wants to attract us so we can be attentive to what En he wants esta to talk to us. enseñanza Él llama, atiéndeme lo que yo te voy a decir. In this teaching is here to what I'm going to tell you Porque es muy importante because it's very important que pongamos atención a estas palabras. that we pay attention to these words. Recordemos que la oración es comunión con Dios. Prayer is communion with God. La oración la oración más bien es un diálogo, Prayer is a dialogue. no es un monólogo. It's not a monologue. La oración es para dialogar el Padre y yo con Él. Prayer is for me to speak with the Father and the Father with me, O Jesús y yo con Jesús. or me with I with Jesus and Jesus. Al igual el Espíritu Santo, In the same way, the Holy de Spirit. la misma manera. In the same way, El diálogo a dialogue. es la oración. It's the prayer. Por lo tanto, es muy importante. So it's very important. En Juan 10, 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz In John 10, 27 to 28, my sheep hear my voice, y yo las conozco y me siguen. and I know them, and they follow me, Y yo les doy vida eterna and I give them eternal life, y no perecerán jamás, and they shall never perish, ni nadie las arrebatará de mi mano. neither shall any man pluck them out of my hand. Es tan importante que estamos en las manos del Señor. It is very important to be in the hands of the Lord. Y nosotros, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador,
If we accept Jesus as our Lord and Savior, y lo creímos en nuestro if corazón we believe it in our hearts, y lo confesamos con nuestros we labios, confess it with our de lips, ahí en adelante es un nuevo caminar. from there on it's a new beginning. De ahí en adelante es un nuevo comienzo. From there on it's a new De beginning. ahí en adelante nos convertimos en ovejas del Señor. We become sheep of the Lord. Por lo tanto, nuestra atención o nuestro deseo debe ser seguir al Señor. Therefore, our attention or our desire is to follow the Lord, Seguirlo como Él nos indica que le to sigamos. follow the way He indicates us to follow Him. Sus ovejas oyen su voz y Él las conoce. His sheep hear their voice and they know Him. Nos hagamos nosotros mismos cómo estamos, cómo somos nosotros mismos. We ourselves, we know the way that we are. Yo sé cómo yo soy. I know how I am. Yo creo que usted sabe cómo usted I es. believe that you know the way that you are. Yo sé en las áreas que tengo que mejorar. I know my failures that I need to, Al igual que usted, in the same way estamos aquí para mejorar. that you were here to betterment. Se supone que nosotros no debemos ser los mismos de ayer. It's supposed to be that we're not the same from yesterday. Cada día debemos mejorar. Every day we must get better. Así es la vida. That's the way life Así is. es la obra del Señor. That's the work of the Lord. Se comienza poco a poco It begins little by little, y cada día se va perfeccionando. and every day it perfects itself. Gracias, Cristo. Escuchar la voz de Dios es un placer, To hear the voice of God, it's a pleasure. entendiendo que Dios nos habla de diferentes maneras, And we see that God talks to us in different ways, de múltiples maneras y ocasiones. in many ways and occasions. Tan solo con que un hermano nos diga, Dios te bendiga, It's simple as a brother telling us, may God bless you. qué bueno que estás aquí, It is good that you're here. una sonrisa, With a smile, te abren la puerta y entras. they open the door and you enter. Eso es Dios obrando en el hermano o That is hermana, God working in the brother es or the Dios sister. hablándonos. And God is speaking to us. Eso es Dios. That is God. Por lo tanto, debemos estar atentos. Therefore, we must pay attention. A veces nosotros por las ocupaciones, Sometimes when we're too busy los afanes de la vida, no ponemos la atención necesaria. and the No ponemos things of life, we don't atención pay attention en las cosas que aún parecen in the insignificantes, things that seem insignificant. pero para Dios son muy But importantes. for God, they're very important. Son They're necesarias. necessary. Juan 7:17. John 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá su doctrina o su enseñanza, porque la enseñanza es Dios. Si yo hablo por mi propia cuenta, Anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. en este versículo Jesús nos revela la gran importancia In this verse, Jesus reveals the great importance de tener una actitud correcta of having the right attitude para hacer su voluntad. to do His will. Con actitud correcta podemos hacer su voluntad, With the right attitude, we can do His will. ya que para eso nacimos. That's what we were born for. Para eso el Señor nos permitió vivir en este mundo. That's why the Lord allows us to live in this world. Y estamos aquí para hacerlo. And we're here to do it. Por lo tanto, si estamos dispuestos a hacer su voluntad, Therefore, if we're willing to do His will, nosotros, el Señor de una u otra manera nos va a revelar su palabra. the Lord, one way or another, He's going to reveal His word. El Señor hablará a nosotros de diferentes maneras. The Lord will speak to us in different ways. Por ejemplo, en mi caso, For example, in my case, a mí el Señor me ha hablado de diferentes maneras. the Lord has spoken to me in different ways. A mí el Señor una vez yo oí la voz, One day I heard His voice, que yo nunca más la he volvido a oír. and I never heard it again. Y yo sé que fue Dios, And I know that it was God, porque solamente a Él fue que yo le estaba orando y a Él fue que le pedí una necesidad que yo tenía que me resolviera. because to Him I was praying, and I had a necessity for Him to resolve for me. En otra ocasión el Señor me habló en la tercera fila, la cuarta fila que está ahí de las In sillas. another time, the Lord spoke to me in the fourth row. Confirmó un llamado que yo tenía en mi vida. He confirmed a calling that I had in my life. Me especificó He has specified, y me hizo sentir que ese era el momento. and He made me feel that that was the time. Ese es Dios obrando en mí. That is God working in me. Parte del testimonio de mí es de la manera con que Dios habla. Part of my testimony, the way that God speaks. Eso era para que yo creyera y para que yo creyera, aún lo creía, pero que creyera más profundamente que mi Dios es en serio.
I did believe it, but it was for me to believe it a little bit deeper, to know that my God is serious. Porque Dios habla y cuando Él habla en serio. Because when God speaks, he speaks seriously. Porque Él no tendría que hablarle a alguien que no le tiene importancia. He didn't have to talk to anyone that is not important to that Si person. Dios nos habla a ti y a mí es porque somos If importantes. God speaks to you and I, it's because we are important. Somos muy We are importantes. very important. Y tenemos por alto la palabra del Señor. And we have placed on high the Que word la, of the Lord. que la palabra del Señor es muy importante para Because the word of the nosotros. Lord is very important for us. Sus ovejas también le siguen. His sheep will also follow him. ¿De qué manera siguen las ovejas? What way do the sheep follow him? En obediencia primeramente. In obedience, first of all. Porque de nada serviría que Dios hablara una y otra vez en diferentes ocasiones si oímos pero no le obedecemos. It wouldn't really be, De nada serviría si it wouldn't Señor, be worth it if the Lord si el Señor nos hablara would speak to us en muchas veces many times y no le obedecemos. and we don't obey him. Equivale a lo mismo que si no nos hablara. It's the same way that it equals as he didn't speak to us. Porque no es del Señor, sino es de nosotros. Because it's not from the Lord. El problema no es del Señor, sino el problema es de The nosotros. problem is not the Lord's Porque problem, it's our nuestra problem. desobediencia Because our disobedience, apaga propósito. it Nuestra- turns off your purpose. Nuestra desobediencia Our disobedience apaga propósito. will turn off the purpose. Por eso es muy importante que nosotros como cristianos o creyentes tratemos lo máximo de ser obedientes a nuestro Dios. That's why it's important as we as Christians and believers that we try to be obedient unto the Lord. Es una lucha diaria. It is a daily battle. La lucha entre el bien y el mal es diaria. The battle between good and evil, it's daily. Pero el Señor está con nosotros. But the Lord is with us. El Señor está contigo y conmigo. The Lord is with you Y nunca nos dejará y nunca nos desamparará. and he will never leave us or Porque forsake estamos us. con Él, agarrados de Él. Because we are holding on to him. Gloria a Jesús. Tenemos aquí la parábola que mucho se habla, mucho se ha ilustrado de diferentes maneras. La parábola que está en Mateo 13. We have the parable that's been shown in many ways that is in Matthew 13. Mateo 13. Matthew 13. Vemos 4 tipos de terrenos, We see 4 types of terrain or land. de tierra. Y el Señor en esta parábola nos trae una enseñanza grandísima para ti y para mí. And in this parable, he shows us a great teaching for you and I. Son 4 terrenos, There's 4 terrains, 4 tipos de personas, 4 types of people, 4 corazones. 4 hearts. ¿De qué manera? Ahorita les voy a dar una corta explicación. In what way? I'm going to give you a short explanation. El que está junto al camino, The one that's on the side or along the way, el que está entre pedregales, the one that's on the stony place, el terreno de los espinos the one in the terrain of the thorns, y la buena tierra. and the good soil. Es cuando el Señor puso esta parábola para que nosotros entendamos qué tan importante es The Lord plays this parable so we can understand how que nuestros important it is corazones estén sometidos a Él. that our hearts will be submitted unto him. En primero, la semilla que cayó junto al camino. The one that fell in the way, Ese es el corazón que está pisoteado, dolido. it is the heart that is stomped on or hurting. Y debemos entender que cuando el corazón está dolido, está lastimado, And we have to understand that when the heart is hurted, por más de que nos hable el Señor, no lo captamos. as much as the Lord speaks to us, we don't captivate it. Porque tiene dolor, Because it has pain, tiene sentimiento, it has feeling, está herido. it is hurt. Por lo tanto, está pisoteado. Therefore, it is stomped Y on, la semilla no va a germinar así. and the seed will not grow there. De otra manera, no se puede, así no se puede. Primero tenemos que pedirle al Señor con su ayuda que nos sane nuestro corazón. We first have to ask the Lord to heal us with our hearts, Y entonces Él sembrará la semilla y la semilla germinará y dará su fruto. and then he will sow the seed and they will give a fruit. El segundo terreno es entre pedregales. The second terrain is on the stones.
Es que cuando el corazón está duro y duro, entre más se le dice y se le dice, pero no hace caso. When the heart is hardened, and as many times as you tell them, and if they don't obey, Es que el corazón está duro, no es un corazón sensible. when the heart is hardened, it's not a sensible No heart. está tierno para It's not recibir. tender to receive. O sea, la tierra no está preparada. So the soil is not prepared. Recibe la palabra, It receives the word, pero no echa raíces. but it doesn't give any roots. Las raíces no están profundas. The roots are not deep enough. Cualquier viento, cualquier tribulación, cualquier forma de pequeña prueba que sea, Any wind or tribulation or small trial that comes your way, lo derrumbará, it will knock it down porque no está fundado todavía. because it's not No está en buena fundamented. tierra. It's not in good soil. El tercero está entre espinos. And the third one is among the thorns. El que está entre espinos está en los afanes de la vida. And the Los afanes de la vida. Las ocupaciones. cares of this life. Thank you. Las ocupaciones. The cares of this life, Compromisos innecesarios. unnecessary commitments. Estos son aquellos a los que Dios habla, pero no dejan que Dios cambie su vida. So these are the ones that the Lord talks to, but they don't allow El for tercero God es- to change their lives. El que Dios habla, Dios sigue hablando, The Él Lord keeps on insiste. talking, and He insists. Pero depende de nosotros si permitimos But it is up to us if we allow que Dios cambie nuestras vidas. that God will change our lives. De otra manera, no podemos seguir hacia adelante. Another way, we cannot keep moving forward. Es una manera de trabajar y trabajar diario. It is a way of work daily. El Señor habla a nuestras vidas a diario. The Lord speaks to our lives daily. Como le dije hace un rato, por una sonrisa Él te está hablando. Like I told you before, with a smile, He can A talk veces to you. nosotros queremos siempre oír la voz aquí como hablar como nosotros los humanos. Sometimes we want to hear the voice just like us humans. Y el Señor a veces lo hace. And sometimes the Lord will do it. Qué lindo, ¿verdad? How beautiful, right? Pero a veces nosotros nos caprichamos que queremos que Él nos hable cuando nosotros queremos que nos hable. But we want Him to talk to us whenever we want Him. Pero el to talk Señor to us. tiene su tiempo para hablar y Él sabe a quién le va a hablar. But the Lord has His times of talking, and He knows who He's going to talk to Hablando específicamente. talk specifically. Él sabe a quién le va a hablar y cómo le va a hablar. He knows who He's going to talk to and how He's going to talk to Him. Examinémonos qué tipo de terreno estamos nosotros Let's examine what type of soil we en have nuestro corazón. within our hearts. El primero, The first one, que está junto al camino, the one that's on the way, on the side, o el segundo que está entre pedregales, or the second one that's on a stony place, el que está entre espinos, and the one that's among the thorns, o el que ya está cultivado en buena tierra. or the one that is cultivated in good soil. Pidámosle a nuestro Dios So let's ask our God que seamos el de buena tierra. that we are the ones with the good soil. Si su corazón y mi corazón son como el cuarto, entonces somos ovejas del Señor. If your heart and my heart is like the fourth soil, then we are sheep of the Lord, from the Lord. Somos ovejas, pero aún nosotros estamos en la lucha. We are sheep, but we are also in the battle. Aún el que se acaba de convertir y es oveja. Even the one that just got converted, he's also sheep. Pero como le mencioné, debemos ser mejor que el año pasado. But as I mentioned, we have to be better than last year. Porque si no tendríamos una vida monótona Otherwise, we would have a monotone life, y no seguiríamos adelante. and we wouldn't move forward. Por más de que se nos hable, As much as they talk to us, no podríamos salir. we wouldn't be able to go out. Jesús nos está llamando a diario Jesus is calling us daily, y Él nos prometió vida eterna, and He promised eternal life, vida abundante. life in abundance. Jesús da vida eterna a sus ovejas. Jesus gives eternal life to His sheep. Nos podemos sentir seguros en Cristo en la seguridad de nuestra salvación. We can feel secure in Christ in our security of our salvation. Jesús como el buen pastor Jesus as the good shepherd, y el buen pastor, no como cualquier pastor, es el buen pastor. not just any shepherd, He's a good shepherd. Que Él sabe lo que necesitamos. He knows what we need. Y a veces, aunque nos duela, And sometimes it hurts, nos sometimes hace bien. it does as well. A veces Él sabe lo que necesitamos. Sometimes He knows what we need.
Porque a veces nosotros pedimos, pero no sabemos pedir. Because sometimes we ask, but we don't know how to ask. Pero Él sabe cuando lo que pedimos y Él en su misericordia, Él dice, Él me pide esto, pero no es eso lo que necesita, sino necesita otra cosa. He knows what we ask, but he says maybe he doesn't need that. He needs another thing. Ese es nuestro Dios. That is our God. Ovejas de Jesucristo somos. The sheep of the Lord we are. Y yo les doy vida eterna, dice Jesús, y no perecerán jamás. And I give them eternal life, and they will not perish. Nadie las arrebatará de mi mano. Nobody can take them from my hand. Solamente por oír la voz de Dios. Only to hear the voice of God. Por eso es tan importante That's why it's so important oír la voz de Dios. to hear the voice of God. Gracias, Jesús. Porque cuando oímos la voz del Señor, Because when we hear the voice of the Lord, desata ministerios, it releases ministries. desata It bendiciones, releases blessings. desata abundancia en nuestras vidas, It releases abundance in our lives. desata todo lo que está atado, It releases everything that is bound. todo lo que nos ha quitado el enemigo, Everything that the enemy has taken se lo away from arrebata y us, nos los da. it's taken from him. Recuperamos, and gives it to us. recuperamos todo lo que hemos perdido We recuperate everything that we've lost solamente por oír la voz del Señor y obedecer. just by hearing the voice of the Lord and obeying. Porque podemos oír mucho, pero si no obedecemos equivale a lo mismo. Because we can hear a lot, but if we don't obey, it equals the same thing. El obedecer a Dios abre puertas. To obey the Lord, God, it opens doors. ¿Por qué digo que abre puertas? Porque si no fuera así, yo mismo no estuviera en este lugar. Why do I say that he opens doors? I myself, I wouldn't be in this place. Días atrás analizaba qué tanto el Señor nos ha venido trayendo. Days ago, I was analyzing on the way that the Lord has been taking us. Paso a paso nos ha venido trayendo. Step by step, he has brought us here. No ha sido nada fácil, It has not been easy. nada. Not easy. Pero el Señor así lo ha permitido. But that's the way that the Lord has allowed it. Y el Señor hasta el día de hoy no nos ha desamparado. And until today, the Lord has not forsaken us. Porque Él no nos va a desamparar. Because he will not forsake us. Porque escuchamos la voz del Señor. Because we hear the voice of the Lord. Oímos su palabra. We hear his word. Oímos la prédica. We hear the La preaching. prédica del domingo. The preaching from La Sunday. prédica de hoy. The preaching from Y la que today. viene también la vamos a seguir oyendo. The one that is coming up, we're also going to El hear Señor it. seguirá The hablando. Lord will keep on speaking. El Señor seguirá sembrando semillas en nuestras vidas. The Lord will keep on sowing La semilla seeds es la in our lives. misma, la del domingo y la de hoy, The seed is the same from Sunday and today. porque es la palabra del Señor. Because it's the word of the Lord. Así que es la misma. So it's the same. Diferentes maneras de explicar, In different ways of explaining pero it. la semilla es la misma. But the seed is the same. No lo demos porque dice simpleza. No, la semilla es la misma. Let's not take it for granted. The seed is the same. La palabra de Dios es la misma, sea quien la predique, es la misma y The ella no word of cambia. God is the same. Doesn't matter who preaches it. It's still the same. It doesn't change. Mis ovejas, mis padres me la dio, es mayor que todo. Nadie puede arrebatarlas de mi mano. My sheep, nobody can take them from my hand. El oír la voz de Dios desata nuestro destino y propósito. To hear the voice of God, it releases our destiny and purpose. Qué tan importante es oír. How important is to hear. Por eso el Señor Jesús recalcaba en los evangelios, el que tiene oídos, oiga. That's why the Lord would say, he who has ears, let him hear. Porque el oír nos desata nuestro destino. Because to hear, it unleashes our destiny. La obediencia a nuestro Dios The obedience towards our God, cambia nuestras vidas, it changes our lives. cambia nuestra manera de pensar. It changes the way we think. Si no fuera así, si Jesucristo no hubiera obedecido, If Jesus Christ had not obeyed, hasta el día de hoy tú y yo no fuéramos bendecidos. until today, you and I would not be blessed. ¿Quién vino a pagar por ti y por mí? Who came to pay for you and I? Jesucristo vino a pagar por ti y Jesus por mí. Christ came to pay for Tú y you yo and no I. pagamos nada. You and I, we didn't pay anything. Gratis. It was free. La salvación es gratis. Salvation is free. Gratis. Free. No es barata, es gratis. It's not cheap, it's free. Porque si fuera barata, cual más no le importaría, pero es gratis, es regalada. Because if it was free, Un it wouldn't regalo que matter. Dios el Padre nos dio a ti y a mí. It is a gift that the Father gave to you and I. Aprovechemos el momento Let's take advantage de of la the time. bendición de nuestro Dios. The blessing of our God. Tomemos la salvación en serio. Let's take salvation. En serio.
Porque nuestro Dios es real. Seriously, because our God is Por, real. por lo tanto, si no fuera así, Jesús no hubiera escuchado la voz del Padre. Therefore, if it wasn't like that, the Lord wouldn't have heard the voice of the Father. ¿Qué dijo Jesús? Yo What did te he Jesus say? glorificado I have glorified you en la tierra. on earth. He acabado la obra que me diste I have finished the work that you have given to me. que hiciese. Te he glorificado en la tierra y he terminado la obra que tú me mandaste I que have glorified hiciese. you on earth and finished the work which you gave to me. Que yo voluntariamente me puse a morir por el pueblo. That I voluntarily placed myself to die for the people. Ya la he terminado. I have finished it. Ya cumplí. I have fulfilled it. He oído tu voz I have heard your voice y he obedecido. and I have obeyed. La obediencia de Dios, The obedience of God, la obediencia de Cristo, mejor dicho, the obedience of Christ, better said, desató la bendición de la humanidad. it unleashed the blessing for humankind. La bendición de la humanidad que fuiste tú, fuiste yo. Fuiste tú, It was you. bendecido, You were blessed, y yo también. and I was blessed as well. Es nuestro Dios. That is our God. Si obedecemos a Dios en todo momento, If we obey God at all times, tendremos grandes we recompensas. will have great rewards. Porque la obediencia desata la bendición de nuestro Dios. Because obedience unleashes the blessing of our God. La obediencia abre puertas. Obedience opens doors. La humildad abre puertas. Humility opens doors. El Señor se place con eso. The Lord is pleased with that. El oír a nuestro Dios es la más grande bendición que podamos tener. To hear our God is the greatest blessing that we can have. Por eso debemos estar atentos a That's ver why qué Dios nos va a hablar. We must pay attention of what God is going to speak to us. Para captarlo, para atesorarlo en nuestro To corazón. captivate it, to treasure it within our hearts. Si lo atesoráramos como atesoramos el dinero, If we would treasure the way we treasure money, seríamos grandemente bendecidos. we would be greatly blessed. El oír la voz de Dios To hear the voice of God, te marca el destino, it marks your destiny. marca nuestro destino It marks our destiny para bendición de nuestras generaciones. for blessing of our future generations. ¿A quién le vamos a entregar la batuta o la antorcha? To whom we're going to give the baton to A nuestras generaciones. our generations. Y tú y yo le vamos a entregar a nuestras generaciones lo que tenemos en nuestras manos. And you and I, we're going to hand out to our Lo generation que what tú we have in our tienes, tú le hands. vas a dejar a tus What generaciones. you have, you're going to give to your generation. Lo que yo tengo, yo le voy a dejar a mis What I generaciones. have, I'm going to give to my generation. Nos ayuda el Señor para dejarles buenos principios May the Lord help us to give them good principles de la palabra. of the word. Que ellos entiendan que Jesucristo es nuestro Señor. That they would understand that Jesus Christ is Que our no hay Lord. nada más que buscar. That there is nothing else to search for. Que es Jesucristo. That is Jesus Christ. Por eso tú y yo debemos entender esta palabra. That's why you and I, we must understand this word. Captarla To captivate it. y atesorarla en nuestro To corazón. treasure it within our hearts. Gracias, Jesús. Lo que el propósito que Dios Padre hizo con Jesús lo hará también con nosotros. The purpose that the Lord Father did with Christ is to pray for us. Por eso cuando el Señor nos habla That's why when the Lord speaks to us de un llamado of a calling, selectivo, a selective, es porque el Señor ya nos llamó colectivamente. is because the Lord already called us collectively. En otras palabras, ya somos convertidos. In other words, we are converted. Por lo tanto, cuando el Señor te llama a un llamado de selectivo en específico, Therefore, when the Lord calls you to a selective or a specific calling, es el momento de prepararnos, is a time to prepare ourselves. porque grandes ataques vienen a nuestras vidas. Because great attacks will come towards our lives. Azotes vienen a nuestras vidas. Rechazos, Rejectment will come to our lives. aflicciones, Affliction, dardos del maligno. darts from the enemy. ¿Por qué? Porque el Señor te ha llamado. Why? Because the Lord has called Y you. tú y yo en obediencia a Dios hemos captado el llamado. And you and I, in obedience, we have captivated the calling. Por lo tanto, seguimos hacia adelante. Therefore, we keep moving forward. La bendición de Dios es nuestra. The blessing of God is ours. Si tenemos oído dispuesto para oír a Dios, el Señor abrirá grandes puertas If we have ears to hear the Lord will open doors que recompensará a las naciones. that will recompensate nations. Abrirá puertas en todas las áreas que que Él nos va a enviar. Seguirá abriendo puertas. It will keep on opening doors.
Desatará bendición para mi vida It would unleash blessing for my life en múltiples ocasiones. in multiple times. Cuando el Dios nos habla, es importante When God speaks to us, it's important que pongamos toda la atención. that we pay all attention. Dice Juan 6:38, In John 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, for I came down from heaven not to do my own will, sino la voluntad del que me envió. but the will of that sent me. ¿Cuál es la voluntad? What is the will? ¿Cuál es la voluntad tuya? What is your will? ¿Hacer tu voluntad o la voluntad del Dios Todopoderoso? To do your will or to do the will of the God Almighty? Yo le digo a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. I tell God, Lord, I want to do your will. Yo quiero ser fiel a tu palabra. I want to be faithful to your word. Quiero vivir para ti. I want to live for you. Yo creo que es el deseo de todos I nosotros. think that is the desire of all of us, De todos nosotros caminar en el propósito que el Señor nos ha llamado. to walk in the purpose that God has called us for. Isaías 44:3. Isaiah 44:3. Pues derramaré agua para calmar tu sed For I will pour out water to quench your thirst y para regar tus campos secos. and to irrigate your parched fields. Y derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. And I will pour out my spirit on your descendants and my blessing on your children. Eso es la promesa del Señor. And that is the promise of the Lord. Por eso recalcamos en oír la palabra del Señor. That's why we remark to hear the voice of God. Quiero concluir And in conclusion, con Salmo 25:14. with Psalms 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. The secret of the Lord is with them that fear him, and he will shew them his covenant. En esta noche, Tonight, examina tu corazón. examine your heart. ¿Cuáles son los tropiezos o los obstáculos que han tenido y que hemos tenido en nuestras vidas? What are the obstacles that we have had in our lives Que no hemos mejorado. that we have not bettered yet? Es el momento de reflexionar, It is a time to reflect, porque el Señor nos llama a reflexionar because the Lord is calling us to reflect y a poner atención and to pay attention a su voz, to his voice, ya que Él siempre nos seguirá hablando that he will always keep on speaking to us, y nunca dejará de hablarnos. and he will never stop speaking to us. Por lo tanto, Él Therefore hará la obra en nosotros, he will do the work in us. pero si nosotros se lo permitimos. That's only if we allow it. Si nosotros se lo permitimos, Él está dispuesto a hacerlo. If we allow it, he is willing to do so. En otras palabras, depende de nosotros. In other words, it depends on us ¿Qué tan lejos podemos llegar? how far we can get, ¿Qué tan lejos podemos llegar en la obra del Señor? how far we can make it in the work of the Lord. Nosotros somos los que podemos poner el obstáculo más grande, We are the ones that sometimes place the greatest obstacle, porque el Señor está dispuesto a hacerlo. because the Lord is willing to do it. Por eso tú y yo debemos siempre pedirle al Señor que nos dé la sabiduría That's why we must always ask for the Lord to give us wisdom para escudriñar la palabra, to study his word, para enseñar la palabra, to teach the word, para aprender de ella, to learn from it. para que no sea una palabra más en nuestras vidas, So it's just not another word en nuestras in our vidas, lives, sino sea una palabra como un ladrillo más en nuestro edificio, but it'll be a word like another brick for our building, para construir nuestro destino. to build our destiny. El culpable aquí no es Dios. The guilty one here, it is not God. Los culpables somos nosotros. The guilty ones are Él en su ourselves. misericordia siempre está dándonos, In his mercy, he's always given to us. aún lo que no merecemos. Even what we don't even deserve, Él siempre nos lo seguirá dando. he will keep on giving it to us. Así es nuestro Dios. That's the way our God is. El oír a Dios marca nuestro destino, And to hear God, it marks our destiny. transforma nuestro carácter. It transforms our character.
A veces luchamos con nuestro carácter. Sometimes we fight with our character. Y el tener carácter no quiere decir que eres un gruñón, un peleonero. Eso no es carácter. And to have character, it doesn't mean that you're grouchy or you like to fight. That's not to have character. Es una persona que no tiene control de sí mismo. It is a person that doesn't have control of himself. Carácter es una persona que toma control de sí mismo, Character is a person that takes control of themselves se dirige conforme a la voluntad de Dios and is guided according to the will of God y toma las cosas en serio. and takes things seriously. Es una pequeña definición. It is a small definition. Ese es un carácter, toma las cosas en serio. That is a character to take things seriously. Así es nuestro Dios. It's the way our God is. ¿Cómo vamos a formar carácter en nosotros? How are you going to form character within us? Solamente es oyendo la voz de It's Dios just by hearing the voice of God y obedeciendo su palabra, and obeying His word, caminando en pos de sus estatutos, caminando en pos de Él, walking before Him con humildad, with humbleness con sencillez y con mucho respeto. and with a lot of respect. Ese es nuestro Dios. That is our God. En esta noche So tonight, quiero concluir. I want to, in conclusion, Si tú estás aquí y no tienes a Jesucristo en tu corazón if you are here, you don't have Jesus Christ in your heart, y tú dices, no, el Señor a mí no me ha hablado. and you say, well, the Lord hasn't spoken to me El yet. Señor te está hablando todavía. The Lord is speaking Aún el still. Señor te ha hablado muchas veces y no lo has captado. And the Lord has spoke to you many times, you haven't catched it yet. Es el momento de recapacitar. It is a time to reconsider. Es el momento de reconciliarnos con nuestro Dios. It is time to reconcile with the Lord. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias. Let's close our eyes and give Him thanks. Padre, te doy gracias. Father, I thank you. Padre, he hablado lo que tú me has puesto en mi corazón. Father, I have spoken what you have placed within my heart. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada vida en esta I noche. ask you that you will bless each life tonight. Ayuda a tu pueblo a caminar, Señor, escuchando tu palabra. Help your people to walk in hearing your voice. Señor, abre nuestro entendimiento. Lord, open our understanding, Señor, nuestro corazón sea terreno fértil that our hearts will be a fertile soil, para que tu palabra dé fruto en su tiempo so your word can give fruit within time, y mucho fruto. in abundance fruit. Padre, ayúdanos a ser personas ejemplares. Father, help us to be people with example, Ayúdanos a ser personas leales a tu palabra. to be faithful to your word, Ayúdanos a ser personas que digamos sí, sí, a lo no. to be people that we say yes, yes, and to know no. Ayúdanos a cumplir el propósito por el cual fuimos diseñados. Help us to fulfill the purpose which we were designed for. Señor, gracias. Lord, thank you. No hay nada más bello y grande que eres tú, Señor. There's nothing more beautiful and great that it is you, Lord. Muchas gracias. Thank you. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén.